Quiero saludarlos con la bendita paz del Señor Jesucristo. Hoy queremos estudiar un poquito sobre lo que es la ideología de género y lo que eso representa para nuestra nación, para nuestro país, Paraguay. Hemos visto en los últimos días una creciente voluntad de imponer estas ideas en nuestras escuelas. Y también, por otro lado, una voluntad grande de los padres, profesores, de frenar este avance. Pero primeramente quisiera decir que este avance, esta idea, esta ideología, es algo espiritual. Esta batalla empieza en el ámbito espiritual. No es que vamos a imponernos, o sea que a hacer manifestaciones y esto va a terminar. No es así que funciona, y hay unos motivos por los cuales se están implementando o intentando implementar estas ideologías en las escuelas. Pues bien, lo que yo voy a hacer es un estudio bíblico. Es un estudio bíblico y el propósito aquí es presentar lo que la Biblia dice y presentar lo que Dios quiere para nosotros. Entonces, si usted que me oye hoy no cree en la Biblia, no cree en un Dios creador que ha colocado algunas reglas para que pudiéramos vivir en paz y en armonía, pues entonces no será muy provechoso este video para usted. Pero si usted cree en Dios, cree en la Biblia, pues entonces esto puede salvarte el alma. Empezamos por el libro de 1 Corintios. Primero quiero poner aquí que es muy claro, la palabra deja muy claro la cuestión del homosexualismo, de la ideología de género y de todas estas cosas, que es abominación. 1 Corintios 6, capítulo 6, versículo 9 dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los efeminados, ni los que se echan con varones. Entonces, en este caso, es clara la Biblia que las personas homosexuales no heredarán el reino de Dios. Y esto es común a todas las, o sea que por lo menos la mayoría de las religiones que tiene su vertente judaico-cristiana. Entonces, todos nosotros entendemos así, sabemos que es así. En el libro del Antiguo Testamento, en Levítico, capítulo 18, 22, dice: no te echarás con varón como con mujer, es abominación. Entonces, tenemos un senso común en cuanto a esto. Esto va contra la ley de Dios, va contra la naturaleza humana, va contra incluso la subsistencia humana, visto que varón con varón o mujer con mujer no puede reproducir. Entonces, estamos hablando de algo que de varios prismas está equivocado. Y esto es así. Pero lo que quiero resaltar es que este tema está siendo utilizado para unir todas las religiones o varias de las religiones bajo un engaño mayor que tiene una peor consecuencia. O sea que crean un enemigo común, como lo que estamos viendo aquí. Todos sabemos que esto es equivocado, que esto está mal, la cuestión del homosexualismo, pero
Y con base en esto, o sea que tenemos un enemigo común, entonces vamos a unirnos para combatir este enemigo. Cuando en realidad hay otro enemigo aún peor por detrás de todas estas cosas y el cual nosotros no estamos viendo. ¿Y de cuál enemigo es este? Abramos nuestras Biblias en Romanos 15 para que podamos validar nuestra lectura que vendrá después. Vamos a leer varios textos en el Antiguo Testamento y tenemos que validar esa lectura para que nadie pueda decir, no, pero ese está el Antiguo Testamento, nosotros estamos en la Nueva Alianza y que esto, que aquello. Vamos a validar entonces la lectura que vamos a hacer dentro de poco. Romanos 15, versículo 4 dice, Pablo dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Las cosas que se escribieron en el Antiguo Testamento fueron para enseñarnos y darnos también la esperanza. Entonces, todo lo que vamos a leer a partir de aquí está validado por Pablo mismo en la carta a los Romanos. Y hay otras cosas también, hay otros textos también que dicen, pero uno por lo menos tengo que citar aquí para que nos quede en mis palabras únicamente. Pues bien, ahora vayamos a Deuteronomio, capítulo 28, versículo 1. Deuteronomio, capítulo 28, versículo 1. Dice así, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obras sus mandamientos, que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Entonces, en el versículo 1, Dios hace una promesa a una nación, que si oyere su voz, sus mandamientos, Él las pondría sobre todas las naciones de la tierra. Vayamos al versículo 15. Después de las promesas, versículo 15, dice, pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos, que yo te intimo hoy, vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Ahí habla de algunas maldiciones, ¿verdad? Versículo 20. Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano e hicieres hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras, por las cuales me habrás dejado. Entonces Dios tiene una promesa para aquellos que guardan sus mandamientos, pero también hay consecuencias para aquellos que desobedecen la ley de la vida. Y aquí quiero resaltar algo. No es que Dios quiere obligarnos a guardar sus mandamientos, es que sus mandamientos son la regla de la vida. Si nosotros vamos a Éxodo 20 y vemos sus mandamientos, dice, no tendrás otros dioses delante de mí. Eso es para una relación íntima entre el ser humano y su creador. No harás para ti imagen para adorar, para postrar delante de ella. También dice, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Acuérdate del día de sábado para santificar, porque en 6 días hizo el Señor el cielo y la tierra, y en el 7º día descansó y santificó. Entonces esos 4 mandamientos son para una relación del hombre con su creador. Las demás son para una relación social, y ahí viene, honra a tu padre y tu madre, no hurtarás, no adulterarás, no matarás, etc. Que todos son leyes muy buenas, son leyes santísimas, son leyes que nos dará la vida y tiene el poder de traer a la sociedad la armonía, si es que todos la guardan, ¿no es cierto? Pero hay que guardar todos,
Porque Dios nos creó, Él es el creador de la vida, Él sabe lo que tenemos que hacer para tener vida. Entonces a estos mandamientos Dios se refiere, bueno, si guardar estos mandamientos, pues tendrás bendiciones. Pero si no los guardas, pues tendrás consecuencias. Y estas consecuencias y maldiciones vendrán sobre nosotros. Y aquí es la cuestión, y aquí es donde quiero empezar a decir lo siguiente. Estamos hoy luchando contra el homosexualismo en las escuelas, contra la ideología de género. Y ahí yo he visto que hay varias religiones que se están uniendo, representantes de varias religiones se están uniendo para combater este mal, que es de hecho mal, pero se están olvidando de que tenemos que guardar los mandamientos de Dios. Se están olvidando de que Dios tiene otras exigencias más que quizás son aún más importantes. ¿Y cuáles son esas exigencias que son traicionadas por parte de la iglesia? Traicionan a Cristo al no guardar sus mandamientos. La Biblia tiene un concepto muy claro que dice: el que me ama a mí guarda mis mandamientos. ¿Cómo pues yo puedo amar a Dios y descumplir sus mandamientos? ¿Cuáles son los mandamientos de Dios? Yo he citado aquí algunos, pero principalmente quiero citar aquellos que son erróneamente enseñados por las instituciones religiosas. Por ejemplo, el primer mandamiento dice: no tendrás otros dioses delante de mí. Cuando Dios habla de mí, habla de una persona sola. Dios es uno. Jesucristo es el Hijo de Dios y el Espíritu Santo es el poder de Dios, que actúa por medio de Cristo, actúa en nuestras mentes. Entonces quiere decir que el concepto de Trinidad no existe. No existe Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Esta idea de Trinidad entró en la iglesia romana, o sea que en la iglesia apostólica, en el concilio de Nicea, donde fue acordado ahí que como habían muchas religiones en Roma y la mayoría de ellas tenían por Dios una Trinidad, como la Trinidad babilónica, Bel, Marduk e Ishtar. También tenía la Trinidad egipcia, que era Horus, Iris y Osiris. También tenía, también babilónica, la Trinidad que era Nimrod, Semiramis y Tamuz, que era el Hijo Dios, o sea que el Dios Hijo. Tamuz incluso nació el 25 de diciembre, entonces de ahí viene también la fecha de la Navidad y todo esto. Pues bien, entonces la Trinidad tiene su origen en el paganismo y nada que ver tiene con el cristianismo. Y al tener Cristo Jesús como un Dios, contrariando la palabra de Él mismo, que dice en Juan 17:3, la vida eterna es esta, que tendrás a Dios como único Dios y a Cristo a quien enviaste. Y también Pablo declara en 1 Corintios 8, 5, versículos 5 y 6 dice: aunque haya dioses tanto en el cielo como en la tierra, para nosotros hay un solo Dios, el Padre. Entonces, Cristo no debe ser adorado como Dios. Cristo debe ser adorado como creador, co-creador con su Padre. Cristo debe ser adorado como Salvador de la tierra y príncipe del universo. Cristo es todo lo que necesitamos. Es nuestro mediador. No estoy aquí queriendo bajarle de nivel a Cristo. No, Cristo es, pero Él mismo dice que Dios es solo su Padre. Pero las religiones hoy tratan de enseñar cosas equivocadas, de manera a descumplir los mandamientos de Dios. Y ahí Dios permite que venga la maldad y se aseñoree de la sociedad.
Cristo también dice en Filipenses, Cristo siendo hallado en forma de Dios, no tuvo como cosa a aferrarse el ser igual a Dios, pero humilló a sí mismo tomando la forma de siervo. Entonces Cristo, cuando estaba en el cielo, tenía un cuerpo igual al de su Padre. La Biblia dice que Cristo es el resplandor de su Padre. Cristo era igual a su Padre en forma física. Pero esto, Él no tuvo como cosa aferrarse, el querer ser igual a Dios. No quiso ponerse en igualdad a Dios como quiso hacer Satanás. Él sabía su posición. Y entonces tomó la forma de siervo para venir acá y morir por una raza caída. Demostrando que también en amor Él es igual al Padre. Pero Él no quiere el título de Dios como su Padre. Porque así no es. Entonces Dios es uno. El segundo mandamiento, no te harás imágenes para prostrar delante de ella. Y esto es más claro. Hoy se hacen imágenes y se veneran imágenes. Y en Paraguay incluso es una nación extremadamente católica. Y obedecen obviamente a los mandamientos del catecismo, que va contra el mandamiento de la Biblia. Incluso la Biblia católica. Si usted lee en Éxodo capítulo 20, del versículo 3 en adelante, usted va a ver que hay diferencia entre el mandamiento del catecismo y el mandamiento bíblico. Y eso estoy hablando de la Biblia católica. Incluso las Biblias que utilizamos hoy son de traducciones católicas. Entonces, el segundo mandamiento también es descumplido. Ahí tenemos el tercer mandamiento. No tendrás otros dioses delante de mí. Oh, perdón. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Perdón, me equivoqué. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Y hoy lo que se dice por cualquier cosa, a cualquier momento, se dice mi Dios. Oh, my God, mi Dios. Y esto entristece el corazón de Dios. Porque Dios es nuestro creador y hay que tener la debida reverencia. Entonces, y las iglesias no enseñan a sus fieles, a sus miembros, que tienen que tener reverencia al nombre de Dios. Pero están ahí, luchando en contra de la ideología de género, unidos, muy uniditos, pero están dejando de predicar la verdad, dejando de hablar la verdad. Y ahí viene el cuarto mandamiento, y más controverso que todos, el séptimo día. La Biblia dice, acuérdate del día de sábado para santificar. Y presenta luego después el motivo. Porque Dios creó el cielo y la tierra en 6 días y en el séptimo descansó y santificó. Dios santificó el séptimo día en la creación para toda la humanidad. Muchos dicen, no, porque es para los judíos, no tiene nada que ver con esto. Y ya vamos a leer en el Nuevo Testamento. Ahí hay la prueba de que esto que estoy hablando es realidad. Dios hizo el cielo y la tierra y descansó en el séptimo día y santificó este día. Separó este día para día santo, para día en que pudiéramos buscar obedecer a Dios. Buscar santificarnos. Y Dios también separó ese día para que Él pueda santificarnos a nuestra vida. Ahora abramos nuestra Biblia en Hebreos 4. Hebreos capítulo 4. Un texto del Nuevo Testamento para envasar lo que te estoy diciendo aquí ahora en relación al sábado, al séptimo día. Hebreos 4 dice así, versículo 4, porque en cierto lugar dijo del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Entonces aquí está hablando del séptimo día. En el versículo 9, y después usted puede leer el contexto en casa y después el texto todo de Hebreos 4,
Pero en el versículo 9 empieza a revelar Pablo lo que pasa. Dice así: por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. ¿Por qué él dice así? Queda un reposo. Porque tenían muchos días de sábado, muchos días sabáticos en el ceremonial judío, que dependiendo de cada mes y año, tenía un sábado de entre semanas y un sábado, un mes sabático, una semana sabática, etc. Años sabáticos. Pero estos días sabáticos del ceremonial, que eran bastante, perdieron su eficacia en cuanto a direccionar a las personas a Cristo. Por eso que cuando Cristo murió, el velo del templo se partió de arriba hacia abajo, y simbolizando que ahora teníamos acceso libre hacia Dios por medio de Cristo, obviamente. Entonces no se necesitaba más matar los animales y guardar estas ceremonias para manifestar que tenemos fe en Cristo Jesús, porque Cristo estaba ahí. Y ahora era solo nosotros en nuestro corazón y con nuestra boca manifestar la fe en este Cordero, el Cordero de Dios, Cristo. Entonces Pablo dice, bueno, aunque todos los otros sábados perdieron su eficacia en cuanto a dirigirnos a Cristo, aún queda un reposo para el pueblo de Dios, porque este fue instituido en la creación. Y en el versículo 10 dice, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Entonces el que guarda el sábado sigue el ejemplo de su Creador. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Entonces tenemos que buscar entrar, o sea que guardar el sábado para que no caigamos en el ejemplo de desobediencia que tuvieron los padres. O sea que los antepasados del pueblo de Israel. O sea que del pueblo de los hebreos ahí que estaba hablando Pablo. Entonces aquí nosotros vemos que nos enseña la verdadera palabra. Pero hay más cosas. Hay más cosas además de descumplir los mandamientos de Dios. Ni las cosas que muchos de ellos enseñan, hacen. Hoy nosotros vemos muchas formas de idolatría dentro de las iglesias. La avaricia, el amor a las riquezas, el engaño, el adulterio, la fornicación. Nosotros vemos todas estas cosas adentro de las iglesias, en la sociedad, y sobre las cuales está todo tranquilo, nadie habla. Pero estamos todos uniditos en contra de la ideología de género. Siendo que lo que nos va a traer la maldad y la destrucción son los pecados contra la ley de Dios. Y en San Mateo 5, capítulo 5, versículo 17 a 19 dice: no penséis que vine a abrogar la ley, sino que vine a cumplir. Y pasará el cielo y la tierra, y ningún jota o tilde se sacará de la ley. Cristo declara que Él vino a cumplir a la ley, y no pasará a la ley de ninguna manera, y no se sacará nada de la ley. Entonces, si hoy se nos enseña que el sábado fue quitado de los mandamientos, que el primer mandamiento no es así, y que podemos hacer imágenes, pues entonces Cristo mintió. Y esto no es verdad. Cristo no mintió. Entonces, las instituciones religiosas están mintiendo. Y la sociedad acepta esto. Leamos ahora, para finalizar, yéndonos allá al final, Jeremías 6, 16. Jeremías, capítulo 6, versículo 16 dice: así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino,
y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Hoy estamos aquí hablando de lo que se tiene que hacer, volver a las buenas prácticas. Pero el pueblo, y la mayoría de los evangélicos, católicos, con sus acciones dicen, no andaremos. Versículo 17. Puse también sobre vosotros atalayas que dijesen, escuchad el sonido de la trompeta. Y dijeron ellos, no escucharemos. Por tanto, oíd naciones y entended, oh congregación, lo que sucederá. Oye tierra, he aquí traigo mal sobre este pueblo. El fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. Entonces es que Dios envía sus mensajeros a las naciones y a las personas. Y hoy lo que estamos viendo en el mundo se está terminando con guerras, enfermedades, prostitución, maldades. Pero la verdad es que no oyen la ley de Dios. Aborrecen a la ley de Dios con sus acciones. No quieren obedecer. Tienen oídos duros. Y muchas son las excusas para no obedecer. Pero al final, lo que importa es que no hacen, no obedecen. Y la Biblia dice, no es justificado el que sabe, pero el que hace. Y muchos dicen, no, porque es una nación cristiana, católica. Pero no hacen lo que Dios espera que se haga. No hacen lo que la Biblia pide. Entonces en vano vamos a decir, no, yo creo en Dios, yo alabo a Dios, si con mi vida yo desprecio a Dios. No quiero hacer su voluntad. Versículo 20. ¿Para qué? ¿Para qué a mí este incienso de cebá y la buena caña olorosa de tierra lejana? O sea que ¿para qué usted va a prestar culto a Dios? Decir que ama, cantar canciones. ¿Para qué? Si no van a obedecer su ley. ¿Para qué dicen que son cristianas, que son guiados por el Espíritu Santo, que son esto, que son aquellos? Si no van a oír la verdadera palabra de Dios, que es su ley. Vuestros holocaustos no son aceptables, ni vuestros sacrificios me agradan. Por tanto, Jehová dice esto, he aquí, yo pongo a este pueblo tropiezos y caerán en ellos los padres y los hijos. Juntamente, el vecino y su compañero perecerán. Así ha dicho Jehová, he aquí que viene pueblo de la tierra del norte, y una nación grande se levantará de los confines de la tierra. Y arco, jabalina empuñarán, crueles son, y no tendrán misericordia. Su estruendo brama como el mar, y montarán a caballo como hombres dispuestos para la guerra contra ti, oh hija de Sión. Hija de Sión representa a aquellos que se dicen pueblo de Dios. El pueblo que viene del norte, por estudios de otras profecías, entendemos ser la China, los ejércitos aliados de izquierda principalmente. Estos están viniendo. A usted me pregunta, ¿habrá guerra en Paraguay? Sí. En un futuro no tan lejano. Pero ya están aquí comprando tierras, comprando empresas en Paraguay, los chinos, ¿no es cierto? Creo que tenemos video hablando solamente sobre esta profecía más atrás en la página. Pero sí, están aquí los chinos comprando abundantes tierras, haciendas y estancias, empresas graneras,
están entrando. ¿Por qué? Dios nos entregará a ellos. Si es que nosotros no volvemos a la ley de Dios para obedecer. Porque los hombres no quieren escuchar la voz de Dios. Entonces, volviendo al inicio del video, hoy tenemos un enemigo común entre todas las religiones, pero el principal enemigo no está siendo combatido porque los hombres no quieren obedecer a Dios. Y entonces esta batalla que nosotros quizás emprendamos contra el homosexualismo, contra la ideología de género, será una batalla perdida. No vencerán esta batalla, porque al final lo que queremos es la maldad. Lo que queremos es descumplir los mandamientos de Dios. Y para finalizar, hay una esperanza. Hay una esperanza para aquellos que guardan los mandamientos de Dios. Y eso está en Apocalipsis 3, versículo 10, dice lo siguiente: porque has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la tentación que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran en la tierra. Dios promete guardarnos si es que guardamos su palabra. ¿Y cuál es la palabra de la paciencia de Dios? En Apocalipsis 14, versículo 12 dice así: aquí está la paciencia de los santos, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Mandamientos de Dios. No está hablando de mandamientos de Cristo, no, los mandamientos de Dios, aquellos de Éxodo 20. Dios considera santo aquellos que guardan sus mandamientos y los que tienen la fe de Cristo Jesús, que manifiestan la fe que tenía Cristo. Y de esta manera tendremos esperanza. Yo espero que esta palabra pueda haber hablado en tu corazón y despertado tu corazón, porque grandes calamidades se aproximan de nuestra nación. Y esto todo a causa de nuestra desobediencia, de hacer poco caso de la ley de Dios. Pero Dios está aquí para hacer una alianza. Dios quiere perdonar por medio de Cristo y quiere llamarte a la obediencia, para que usted pueda ser guardado en el día malo. Que Dios pueda bendecir tu vida, tu familia. Y si usted necesita ayuda, quiere estudios bíblicos, necesita ayuda para poder comprender la palabra de Dios, necesitas oración, pues entre en contacto con nosotros. Será un placer enorme, con gran alegría, poder ayudar para que puedas poner en conformidad tu vida con la ley de Dios y aprender más de nuestro Creador y nuestro Salvador, Cristo Jesús. El número para contacto es 0984-982-526. Si usted está fuera de Paraguay, pues ponga el código 595. Que Dios pueda bendecir tu vida y tu familia en el nombre de Cristo Jesús.